10 de la mañana con 8 minutos vamos a hablar de un tema muy importante para las mujeres. El Viagra femenino, conocido técnicamente como filbanserina, ha sido rechazado en 2 oportunidades por el Comité de Expertos de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Sin embargo, hay nuevos antecedentes que podrían cambiar la situación y, de ser aprobado, se convertiría en la primera pastilla disponible para tratar la falta de deseo sexual en la mujer. Queremos profundizar más sobre este tema. Nos acompaña la gineco-obstetra de la Red Salud UC, Pilar Valenzuela. Doctora, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Mucho gusto, gracias por la invitación. Se le dice Viagra femenino, pero estábamos hablando fuera de pantalla que en realidad el efecto que puede tener esto sobre el organismo de la mujer es distinto al Viagra y la pastillita azul clásica que conocemos en el caso del hombre, que tiene que ver con una disfunción eréctil más que con atacar una falta de deseo sexual. En el caso de la mujer lo que se busca es atacar la falta de deseo sexual, ¿no? Sí. Más que un problema de funcionamiento del organismo. Sí, así es como se formuló inicialmente el medicamento para tratar la falta de deseo sexual en la mujer. Ahora, ¿es efectivo o se puede pensar que una pastilla puede solucionar la falta de deseo sexual cuando yo tengo la sensación de que en el caso de la mujer esto tiene mucho más que ver con un aspecto psicológico? O sea, es muy correcto lo que dices tú, porque la función sexual de la mujer depende de muchos factores. O sea, que uno no tenga una depresión, que no tenga un cuadro ansioso, que tenga una buena relación de pareja. Hay enfermedades sistémicas que también pueden afectar el deseo sexual, el uso de distintos medicamentos. Pero un poco si buscamos mujeres promedio que no tienen un cuadro anímico que esté siendo tratado, que no tomen ningún medicamento que pueda afectar la función sexual y que tengan una relación de pareja adecuada y que aún ante esas condiciones que uno pudiera considerar favorables no tienen un deseo sexual que ellas consideren adecuado, ellas son las candidatas a este tratamiento. Ocurre. Es decir, hay mujeres que llegan a la consulta y dicen, ¿sabe qué? Yo estoy súper bien con mi pareja, me siento bien, no tengo depresión, no tengo ninguna enfermedad, estoy de buen ánimo, pero no tengo deseo sexual. Eso ocurre. Eso ocurre y es muy frecuente. Ya. Cuando es distinto y partimos porque hay un conflicto de pareja importante, por supuesto que antes de ir al siguiente paso, eso es lo que se tiene que resolver en primera instancia, ya sea en pareja, buscando ayuda de algún profesional si es que corresponde. Ahora, ya, tomando en cuenta que todo eso se hizo y que uno tiene todos los flancos bien cerrados y que el problema es netamente de deseo sexual, ¿cómo funciona este bien o mal llamado Viagra femenino? ¿Qué hace en el organismo que permite recuperar? Porque usted me decía fuera de cámara que es efectiva esta pastilla, sí. Entonces, ¿qué permite recuperar ese deseo sexual? Sí. El medicamento se formuló inicialmente como un antidepresivo, pero en los estudios en los cuales se intentó probar su eficacia como antidepresiva fracasó, pero se observó que como efecto secundario deseable, algunas mujeres referían haber aumentado su deseo sexual. Entonces se decidió intentar probar este fármaco en mujeres con deseo sexual disminuido, cumpliendo los criterios médicos que se exigen para eso en ese momento. Ya. Y este medicamento actúa a nivel de los neurotransmisores en el cerebro, ¿ya? Disminuyendo la concentración de un neurotransmisor que se llama serotonina y aumentando la dopamina y norepinefrina en distintas áreas del cerebro. Y al modular estos neurotransmisores mejoraría el balance de ellos en las distintas zonas y esto favorecería una mejor expresión del deseo sexual. Perfecto. Esto, sin embargo, y pese a que usted me dice que sería efectivo, ha sido rechazado ya, al menos en 2 oportunidades por la FDA. En algunos casos porque consideraban que no estaba tan claro que fuera efectivo y porque decían que los efectos secundarios podían ser mayores a la efectividad. Yo no sé si se ha ido mejorando esta pastilla y eso hace que hoy día estemos a puertas de que pudiera ser aprobada, o se ha podido comprobar mejor su efectividad o si efectivamente tiene estos riesgos o efectos secundarios aún vigentes. Yo diría que ni lo uno ni lo otro, ¿ya? El medicamento, y hay estudios en los que han participado más de 11.000 mujeres, muestran que el medicamento es efectivo. Eso no está en discusión. Aumenta el número de eventos sexuales satisfactorios, mejora el deseo sexual y disminuye el distrés que significa para la mujer tener este problema. Eso se sabe. Lo que ocurre es que para el comité asesor de la FDA le pareció que el
la magnitud del efecto quizás no valía la pena. Y ahí uno tiene que ir un poco más atrás en qué tanta importancia le damos al hecho que las mujeres tengan falta de deseo sexual. Perdón, ¿pero por sí mismo o porque además esto tiene efectos secundarios que podrían ser mayores a el efecto deseado, que es que la mujer aumente o recupere su deseo sexual? Los efectos secundarios no son muy distintos ni en frecuencia ni en su tipo a los que tienen otros antidepresivos. ¿Cómo cuáles? Son principalmente, se dan como en un 10% de las pacientes, fatigabilidad, mareo y somnolencia. Ya se dan como en un 10% de las mujeres. Entonces, si es que nosotros consideramos que hay una enfermedad muy importante, por ejemplo, el tratamiento de un cáncer, y estos son los efectos secundarios, como si uno no se trata del cáncer, se puede morir, vamos a considerar, no, por supuesto, hay que usar la droga de todas maneras, estos efectos dan lo mismo. Pero aquí entramos en el tema de que lo que se busca tratar acá es el deseo sexual disminuido. ¿Y qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante yo lo considero? De eso va a depender si yo encuentro que estos efectos secundarios son tan importantes o no. Y en el caso del Viagra masculino, ¿el Viagra masculino tiene efectos secundarios importantes? Sí, tiene efectos secundarios importantes. Porque ahí uno podría acusar cierto machismo de la FDA. ¿En qué sentido? En considerar que a lo mejor el placer femenino no tiene tanta relevancia como el placer masculino, tomando en cuenta que para los hombres no hay solo una pastillita, hay varios medicamentos que sirven para tratar, en este caso, una disfunción eréctil. No tiene que ver con el deseo. El hombre a veces siente el deseo, pero no, su cuerpo no lo manifiesta, digamos. Y a eso apunta ese tipo de medicamentos. Pero ahí uno podría ver un viso de machismo, ¿no? O sea, mucha gente lo vio. De hecho, hay muchas asociaciones de mujeres de distintas etnias, de distintas razas y agrupaciones que están presionando a la FDA para que apruebe este medicamento, acusando justamente, como tú dices, que la FDA es machista porque ha aprobado muchas drogas para mejorar la disfunción eréctil de los hombres y no considerando que esta sí es lo suficientemente importante porque tiene efectos secundarios, el Viagra, para los hombres, que algunos pueden ser muy importantes y mucho más graves que estos que mencionamos. Entonces, sí, pues la taquicardia no es recomendado para quienes están enfermos que tienen algunas enfermedades cardiovasculares. Claro. Uno requiere como alguna evaluación por algún profesional de la salud antes. Ya. Entonces, con este nuevo escenario el medicamento no ha cambiado, no es que lo hayan modificado, ni lo hayan mejorado, ni se haya hecho nada distinto. Mi opinión es que si hay algún como veredicto distinto de la FDA, quizás va a tener que ver con todas estas como presiones externas de los distintos grupos. Con una evolución del prejuicio más que con otra cosa. Sí. Este es un medicamento que no está aprobado por la FDA todavía, por lo tanto no se está comercializando hoy en Chile. No se está comercializando. Y tampoco hay similares que se comercialicen. Es decir, este sería el primer medicamento que ataca este problema en la mujer. ¿O ya teníamos algo que permitía atacar la falta de deseo sexual de la mujer? Bueno, aparte como de los tratamientos, por supuesto, psicológicos, claro. No, yo me refiero estrictamente médico. Hay medicamentos que se usan hoy en día para este fin, sin que estén aprobados por los comités regulatorios para ellos, pero se usan de esa manera. Algunos antidepresivos con efectos sí que son más bien discretos. Y sí se usa lo que es la testosterona en gel para la mujer, que ha demostrado en casos seleccionados de mujeres que tienen niveles de testosterona en rangos bajos, que uno de sus problemas es tener una disminución del deseo sexual, y ha demostrado como alrededor de un 30% de estas mujeres mejorar. Se equilibran los niveles y ahí entonces mejora y eso está hoy en día disponible. Doctora, ¿cuál es el problema que ataca este medicamento? O cambio la pregunta, si hay problemas que registran mujeres para los que sirve este medicamento. ¿A qué voy? Hay muchas mujeres que declaran tener anorgasmia, la incapacidad de tener un orgasmo, de llegar como al clímax dentro del acto sexual, que obviamente es la parte más placentera, que a lo mejor sí sienten el deseo de llegar ahí, pero no llegan. Entonces, yo no sé si ese es un problema de falta de deseo sexual o es falta de la culminación de ese deseo sexual. No sé cómo hacer la distinción médica. Desde ese punto de vista, ¿serviría este medicamento para ese grupo de mujeres que cuando uno lee la estadística no son tan pocas? Lo que tienen en común la falta de deseo sexual y la incapacidad de alcanzar el orgasmo es que ambas son disfunciones sexuales. Pero eso es lo que tienen en común, y este medicamento está orientado solo a la falta del deseo sexual.
no a la posibilidad de alcanzar el orgasmo. Claro, porque alguien que tiene falta de deseo sexual no va a llegar al orgasmo, evidentemente, pero si uno suministra a una mujer que tiene falta de deseo sexual este medicamento y aumenta su deseo sexual y consume una relación sexual, puede ser que esa persona no logre superar una anorgasmia en caso de que tenga ese tipo de cuadro o de disfunción. Probablemente no, porque ahí los mecanismos y el origen son por algo distinto. Ya, y para ese tipo de trastorno de la sexualidad femenina, ¿existen medicamentos o ahí estamos ya en el plano absolutamente psicológico y es otro tipo de tratamiento? ¿Qué se hace? ¿Qué hace usted cuando llega una paciente a su consulta y le dice, ¿sabe qué? Yo tengo un montón de deseos, adoro a mi marido, a mi pareja, a mi pololo, lo que sea, pero no alcanzo el orgasmo y tengo este problema? ¿Cómo se trata eso desde el punto de vista médico? Yo no soy sexóloga, yo soy ginecóloga. Por eso le pregunto si está en el plano de lo médico, de los medicamentos, digamos, o de lo médico desde el punto de vista de la psiquiatría. Sí. De los medicamentos, cuando todo lo otro está bien y ese es el único problema, yo no me aventuro en esas pacientes, aunque sus niveles de testosterona estén bajos, a intentar un tratamiento porque tengo dudas sobre si realmente funcione, y en ese caso derivo a un especialista en el área de sexualidad. Ya, porque tiene que ver más con el aspecto psicológico. Sí, quizás más psicológicos y como con algo más técnico, por así decirlo, de la relación sexual misma, que excede como mis conocimientos y mis capacidades. Entonces ahí yo derivo a quienes realmente se dedican a eso y tienen mucho más experiencia. Ya, no confundir entonces que este medicamento podría servir para ese tipo de cuadros, porque no es así. No. Para ir finalizando, doctora, si la FDA da su visto bueno, ¿cuándo debiese ser eso? No sé si usted lo sabe, si lo maneja, porque entiendo que ayer esto se discutía, pero no era la fase definitiva, y esto podría comenzar a comercializarse relativamente rápido en Chile. Y esto sería un medicamento que tendría que ser de libre venta, o esto tendría que ser siempre sujeto a una prescripción médica. Respecto a la primera pregunta, probablemente van a pasar al menos un par de meses antes de que la FDA como dé un nuevo veredicto, y ahí por supuesto tiene que primero yo creo que se va primero a comercializar acá y luego se harán como los distintos convenios para ver cómo se trae eventualmente a nuestro país, pero para eso todavía va a pasar un tiempo. Harto tiempo más. Aunque lo más probable es que, como ha sido un tema que ha generado tanto interés, vamos a saber todos cuando eso ocurra. Y esto, a su juicio, desde el punto de vista médico, ¿debiese ser recomendado por un doctor? ¿O este medicamento puede ir la señora a la farmacia a comprarlo así nomás y tomarlo? Como en el caso del Viagra masculino, que es como de libre disposición. A mí me parece que que debiera ser indicado por un médico, haciendo un diagnóstico adecuado y explicar sobre su uso y los efectos adversos. Bien, pues vamos a ver, cuando llegue, y si es que llega, pues si es que se aprueba, si es que llega, y cuando llegue, de qué manera la gente lo va a poder tener en sus manos en caso de que lo necesite. Ahí vamos a volver a conversar probablemente. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien, un buen día.